Bien, como hemos dicho, vamos a intentar profundizar un poquito más en el sensor, ¿no? Y en sus propiedades. Estáis viendo en la diapositiva un trabajo científico publicado en Gait and Posture, una revista que bueno, es una referencia a nivel de biomecánica y que está situada en el cuartil más alto, en el Q1 de lo que sería la evidencia científica en el JCR. Y bueno, os está mostrando una tabla con unos datos totalmente bueno, claros sobre 4 aspectos, ¿vale? Que serían la linearidad, la histéresis, la precisión, ¿vale? Y la exactitud. Esas cuatro variables, ¿vale? Que bueno, las vemos aquí, linearidad, histéresis, la precisión y la exactitud, pues costarían de entender si no sabemos lo que es cada una de ellas, ¿no? Seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero vamos a intentar verlo de una forma gráfica y luego volvemos a este cuadro. Bien, la definición de la RAE de cada una de estas palabras la tenéis en la diapositiva. Linealidad no nos da tampoco mucho juego, nos dice que es la cualidad de algo lineal. Bueno, ya sabemos que tiene que ser, que lo que nos represente esto tiene que ser algo que sea estable, ¿no? Algo que no tenga muchas oscilaciones. Bueno, la histéresis es una cualidad importante, ¿no? de este sensor, porque va a ser la capacidad que va a tener el sensor de activarse y desactivarse en un tiempo determinado. En un tiempo determinado que no nos produzca mucho retraso, digámoslo así, en la capacidad de procesar el dato por parte del software, ¿vale? Entonces es importante esa histéresis. La precisión es bueno, una cualidad que van a tener las plataformas de presiones y el sensor y que nos va a permitir que en el estudio biomecánico podamos afirmar con más rotundidad la zona en la que va a estar la sobrecarga o el exceso de presión o la disminución. Bueno, pues ahí veis una frase aplicada a los aparatos o a las máquinas o a los instrumentos y nos dice que es algo construido con singular esmero para obtener los mejores resultados. Bien. Y luego la exactitud. La exactitud, yo puedo tener algo muy preciso pero que no sea exacto. Y, lo vamos a entender bien luego en la imagen que os voy a enseñar, pero es importante que cumplan los dos requisitos, ¿vale? Entonces ya tenemos estas 4 propiedades. Fijaos, linearidad. La linearidad, puedo tener una plataforma que imaginaos que yo estoy activando un sensor de presión y el sensor de presión se podría comportar de forma no lineal, es decir, que cuando voy por la fuerza, vamos a verlo con el láser, cuando voy por la fuerza justo por aquí, ¿vale? Ya, bueno, se empieza un poco a activar exponencialmente, ya no es de una forma lineal, entonces yo sé que esta medida no va a ser tan real como si el sensor se hubiera activado de una manera lineal, ¿vale? Como veis aquí en la gráfica, que sé que si realmente la fuerza que estoy aplicando es progresiva, ¿vale? Va a ir aumentando de una forma totalmente homogénea y no exponencial. Eso sería la linealidad para entenderlo de una forma bueno, breve. Realmente a nivel físico se podría profundizar y discutir mucho sobre esto, pero es para que nos quede claro el concepto. Vamos a la gráfica de la histéresis. La gráfica de la histéresis, aquí estáis viendo, la histéresis pues es el recorrido que hace esa activación y ese apagado del sensor, ¿no? Que realmente la histéresis es el área que queda dentro de esta activación y de esta desactivación, ¿vale? Aumentando presión o disminuyendo presión, como veis aquí en esta gráfica. Pues la zona interior sería la histéresis. Obviamente, cuanto menos histéresis, más directo va a ser el encendido y apagado, ¿vale? Pero no hay que confundirlo con la linealidad, porque son gráficas diferentes. Realmente vamos a poner ejemplos, ¿no? De histéresis. Fijaos aquí, de todas estas histéresis, las histéresis más efectivas para nosotros, para un sensor de presión, puede que para otras cosas no, ¿vale? Como para algún material en concreto que queramos de la plantilla, ¿vale? De la plantilla ortopodológica me refiero, o para algún material que queramos, pues tipo pues una silicona interdigital o en otros ámbitos de aplicación, ¿vale? Como puede ser el sector automovilístico o el sector industrial de cualquier área que queráis, pues buscarán otras histéresis, pero nosotros vamos a buscar una histéresis que no muy baja, ¿vale? Pues preferiría esta histéresis antes que esta, evidentemente, ¿no? Porque la activación del sensor va a ser mucho más efectiva. Vale, ya tenemos 2 conceptos. Vamos a la precisión y a la exactitud. Fijaos, yo creo que aquí se va a entender muy bien. ¿Veis aquí la zona que estoy apuntando ahora y que estoy enfocando? Pues esto es preciso y exacto.
porque yo mido lo que quiero medir, que sería la pisada en el punto amarillo. Imaginaos que yo pongo un peso, ¿vale? Justo encima del punto amarillo y la medida me la da ahí. Vale, pues esto sería preciso y exacto. Si pongo ese punto, ¿vale? O encima del punto amarillo, pero la medida me la da en el rojo, ¿vale? Pues puedo estar ante un equipo que es preciso, pero que realmente bueno, no es nada exacto. Imaginaos un disparo de una escopeta, ¿no? Una escopeta que dispara y enfoca en esta zona central amarilla y da en el blanco, pues es precisa y es exacta, pero esta que enfoca y tiene pues 10 perdigones y los 10 perdigones dan en el mismo sitio, ¿vale? Pues sí, es muy preciso, ¿vale? Pero es poco exacto porque yo estaba apuntando a este otro punto, ¿vale? Y luego las otras dos situaciones que estáis viendo de imprecisión, pero que sea exacto, sería pues apunto y voy a dar dentro, pero no todo lo focalizado que quiero, y aquí esto no sería ni preciso ni exacto, porque estoy apuntando al centro, pero toco todo lo posible que hay en la diana. Bien, pues este cuadro define muy bien, ¿no? Y la plataforma de presión, cuanto más cerca estemos de que sea precisa y exacta, es decir, si yo apunto aquí con mi primer metatarsiano, la presión me tiene que salir aquí, ¿vale? Y la magnitud de la fuerza y todo lo que estoy ejerciendo va a ser mucho más efectivo que si una plataforma no tiene estas variables altas. Pues después de explicarlas, bueno, aquí tenemos la tabla, podemos hacer un vistazo rápido en ella, ¿vale? Y vamos a verlo con el zoom, por ejemplo. Si nos vamos a la plataforma de AMQ, ¿vale? Que sería las Footwork, vamos a ver, por ejemplo, la variable de linearidad, ¿vale? Es la que estamos viendo. Tenemos 0.974. No está mal. Vamos a la de Medilogic, 0.768. 1 sería la perfección. Nobel, 0.999, vemos que perfecta. Y la de Tescan, 0.995. Pues este ítem, ¿vale? Si tuviéramos que hacer un ranking, la primera sería la Nobel, la segunda sería la Tescan, la tercera sería la plataforma MCube y la cuarta sería Medilogic, hablando de linearidad. Si nos vamos a otras variables, como pudieran ser la histéresis o la precisión y la exactitud, pues podéis ir viendo en la tabla, ¿vale? Como podréis pausar el vídeo y veríais que ganan unas o ganan otras. En realidad, la que sale prácticamente siempre mejor parada es la Nobel. Es, de hecho, el primer sistema que se validó a nivel científico, es una plataforma de una casa alemana y, bueno, pues las cosas alemanas, como se suele decir, ¿no? Pues están bien hechas. Pero bueno, las otras en realidad, la de Medilogic también es alemana, la de Tescan es de Estados Unidos, la de AMQ es francesa, o sea que hay dos alemanas, una muy buena, otra no es tan buena. O sea que, y vemos que la francesa tampoco tiene mucho que envidiar, ¿no? Porque al final esto son datos que están muy cerca unos de otros. Fijaos arriba a la derecha, lo que nos muestra aquí esta imagen, ¿vale? Que os enfoco. Esta imagen sería, haciéndole un zoom, bueno, una de las piezas que utilizan en el estudio, que no es más que un peso conocido, perdón, vuelvo atrás, un peso conocido en el que al colocarlo encima de la plataforma nos calcula el COP en las diferentes plataformas, vemos ahí cómo está resultando la media de esos sensores y todo lo que ya sabemos que significa el COP, que lo vamos a ver un poquito más adelante otra vez. Especificaciones del sensor. Os voy a hablar sobre las especificaciones del sensor capacitivo, que realmente, bueno, iremos comentando lo que no tiene el piezo-resistivo. Os voy a hablar de este porque es con el que trabajo y tengo que agradecer a la casa MCube que me haya pasado las especificaciones sin filtros, que son las que os voy a enseñar. Algunas diapositivas de la presentación que vais a ver pertenecen a esta casa francesa, a MCube, ¿vale? En concreto, bueno, al podólogo Alain, ¿vale? Que nos la ha cedido. Es un sensor capacitivo, como os he dicho, y tiene la ventaja principal de que cualquier sensor capacitivo necesita una capa superior para que se activen, pero este sensor capacitivo, esa capa superior la elimina, ¿vale? Y lo solucionan un poco con lo que sería una mezcla de aire dentro del sensor, para que nos entendamos. En realidad, bueno, la principal ventaja que no tiene el piezo resistivo sería que nos da la medición absoluta. No necesitamos calcular el peso del paciente para realizar una captura que sepamos que nos está dando el dato de una forma correcta, ¿vale? Tiene un diseño coplanar,
con aire, como os digo, y como el aire, como lo que le genera la dielectricidad, ¿no? Es dielectrónico. ¿Qué superficie de medición tienen las plataformas de AMQ? Las Footwear Pro tienen una superficie de medición de 49 por 49 centímetros, activa, ¿vale? Porque muchas plataformas, tenéis que fijaros bien en esto, porque las de sensores piezoresistivos normalmente, lo que es los laterales, tienen menos zona activa, es decir, la plataforma será más grande que lo que realmente mide, ¿vale? Con los capacitivos podemos aprovechar más la placa. El número de sensores es determinante, ¿vale? Hay un mínimo de número de sensores para tener una buena resolución. Va a depender de eso que veamos una huella más clara o menos clara, ¿no? A nivel de definición. Los hercios a los que trabaje, por supuesto, también es un factor importante. Y bueno, el peso. Si trabajamos en un sitio o en muchos sitios y tenemos que mover la plataforma, va a ser algo también que nos determine un poco para qué la vamos a usar y cuál vamos a obtener para ello, ¿no? Ya hemos hablado antes del grosor, ¿vale? Y lo de que lo ideal es encastrarla en el suelo, pero si no podemos porque trabajamos en diferentes clínicas y no vamos a hacer en todas las clínicas o en despachos que utilizan otros especialistas, no vamos a dejar ahí el agujero, ¿vale? Si es el caso, pues bueno, que sea lo más fina posible. Estas están las más finas del mercado, por suerte, ¿vale? Porque tiene una tecnología que el sensor, ya os digo, no la tienen que engordar con la capa protectora. Y para mí también, bueno, es un factor bastante positivo que solamente vayan alimentadas por USB. Esto el sensor capacitivo, este tipo de sensor capacitivo se lo puede permitir, es el lujo. El piezo-resistivo, sin embargo, prácticamente, ya hay algunos que no, pero hasta la fecha prácticamente todos había que alimentarlos, ¿eh? Y bueno, en realidad, pues con las pruebas que nos enseña el fabricante de lo que sería un poco pues esa linealidad también en la medición, diferentes pruebas de histéresis que hacen y demás, bueno, pues nos dicen que desde que empiezan a medir, 3 horas después, prácticamente el cambio es mínimo, es un 2%. Después de estar 3 horas activando un sensor que solo cambie un 2% es algo muy positivo, ¿vale? Y después de aplicar miles de análisis, como nos dicen, solo cambia un 5%. Obviamente me fío más de lo que me dice el artículo de Yakamochi en la revista Gait and Posture que hemos visto antes, que de lo que me puede decir el propio fabricante, pero me fío más porque es una publicación científica, pero de lo que me dice el fabricante también me fío porque en mi caso personalmente estoy utilizando estas plataformas más de 12 años ya y bueno, me doy cuenta que realmente está como el primer día que empecé a usarla y el sensor no ha perdido nada de efectividad y eso, bueno, es algo que puedo afirmar porque lo he comprobado realmente. Es una plataforma que me gusta mucho. Ahora vamos a hacer comparativa, como os digo, con Footwear es con la que ya he trabajado yo de la marca MQ, pero vamos a ver también otras como comparación, ¿no? Que al final también tienen sus ventajas y tienen sus virtudes. Para esto vamos a entrar profundamente en cada una de ellas y veremos las tablas comparativas.